Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión meridiana. Hoy Marieta Pucha y Lirio Pérez les damos la bienvenida y comenzamos de inmediato con las informaciones. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, consideró que el bloqueo económico de Estados Unidos contra Venezuela castiga a las compañías norteamericanas, entre otras cosas con la prohibición de importar crudo venezolano. Rodríguez destacó que ante esta amenaza para el país, la Asamblea Nacional Constituyente posee facultades y capacidades absolutas para contrarrestar los efectos de este bloqueo. Aseguró que la violencia, a su juicio, promovida por la oposición venezolana fue derrotada el 30 de julio y opinó que una clase política que pide una intervención militar extranjera son traidores a la patria. Contempla en el Código Penal el delito de traición a la patria. Pero hay un juzgamiento histórico, como ha llamado el presidente Maduro, a que sea un juicio histórico para determinar la responsabilidad de quienes han pedido la intervención y el bloqueo contra Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó un decreto constituyente rechazando el bloqueo financiero, rechazando también y condenando el respaldo que está dando la derecha venezolana a ese bloqueo, declarando los traidores a la patria y pidiendo que los organismos correspondientes inicien la investigación que corresponda para saber si hubo o no la configuración del delito de traición a la patria. Aclaró que el gobierno de Nicolás Maduro ha tomado las medidas necesarias y se encuentra vigilante para contener la violencia en el país. La Unión Interparlamentaria manifestó su preocupación por el decreto aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente de iniciar, junto con los órganos del Estado, un juicio por traición a la patria contra dirigentes opositores. En un comunicado condenan lo que consideran como continuos intentos de retirar los poderes a la Asamblea Nacional e instan a las autoridades venezolanas a respetar plenamente la integridad del Parlamento. También piden respetar el derecho fundamental de los parlamentarios de la Asamblea Nacional a desempeñar sus mandatos libremente y con seguridad. Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, afirmó que la presión internacional sobre Venezuela puede ocasionar una guerra civil en el país. Rousseff considera que las élites de varios países insisten en presentar a la oposición venezolana como buena y al gobierno nacional como un gobierno dictatorial. Dijo que es una gran irresponsabilidad que sectores de oposición apoyen las acciones de Estados Unidos sobre Venezuela, pues a su juicio están induciendo a una guerra civil que, según ella, podría terminar en una masacre de la población venezolana. Stalin González, diputado ante la Asamblea Nacional, considera oportuno realizar una investigación a fondo por las obras inconclusas de la empresa brasileña Odebrecht en territorio venezolano. El parlamentario expresó que a pesar de que en América Latina hubo casos de corrupción por Odebrecht, todas las obras que se comenzaron fueron terminadas, a diferencia de Venezuela. Solicitó investigar a los responsables de que las obras permanezcan inconclusas. Además, González criticó a los diputados de la Asamblea Nacional por no completar el quórum en la sesión del pasado martes. Señaló que debe haber una autocrítica de lo sucedido e indicó que los parlamentarios deben cumplir con la obligación que tienen con el pueblo de Venezuela. La Comisión para los Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente comenzará una gira internacional por Centroamérica para enfrentar lo que considera una campaña mediática contra Venezuela. El presidente de esta comisión, Adán Chávez, indicó que el objetivo es realizar jornadas de apoyo organizadas por movimientos sociales y partidos políticos de izquierda para contar la verdad sobre la supuesta conspiración que, según él, impulsa la oposición en alianza con Estados Unidos contra el gobierno venezolano. El constituyente también informó que serán creadas subcomisiones para revisar y fortalecer los puntos de la Constitución relacionados con las actividades, convenios y tratados internacionales. Además, precisó que están por definir el lugar para la realización de la Cumbre Mundial Todos Somos Venezuela, programada para el 16, 17, 18 y 19 de septiembre aquí en la ciudad de Caracas. El presidente del partido Puente, Irán Gaviria, anunció el respaldo al precandidato a la gobernación del estado Yaracuy, Biagio Pilieri, en las elecciones primarias. Gaviria expresó que la organización apoya la postulación de Pilieri por ser un candidato con experiencia política y conocedor de las necesidades del pueblo. Estamos brindando a Biagio Pilieri nuestra tarjeta, la tarjeta del partido Unión y Entendimiento Puente, y nuestro respaldo entusiasta y decidido. Biagio saldrá triunfador en las elecciones primarias
de este próximo 10 de septiembre y será sin ninguna duda el próximo gobernador del estado Yaracuy, electo abrumadoramente. Gaviria aseguró que Pilieri cuenta con el respaldo de varios partidos que lo acompañarán en las elecciones primarias de este 10 de septiembre. El Papa Francisco no tiene prevista ninguna reunión con obispos venezolanos en su próximo viaje a Colombia, del 6 al 10 de septiembre. Así lo informó el portavoz del Vaticano, Greg Burke. Igualmente expresó que no está planificado un encuentro con guerrilleros de las FARC. Indicó que aunque en la visita hará algunas referencias al proceso de paz en el país latinoamericano, no se trata de un viaje político, sino de un viaje pastoral para anunciar el Evangelio. En la delegación vaticana que acompañará al Papa figuran el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, el arzobispo emérito de Villavicencio y arzobispo emérito y secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Octavio Ruiz Arenas, y el vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina, Guzmán Carriquiri. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, confirmó este jueves que Washington enviará más tropas a la guerra de Afganistán. Aunque se desconoce la cantidad exacta, Mattis dejó claro que el refuerzo militar corresponde a la nueva estrategia del presidente Donald Trump para avanzar en el conflicto con el país asiático, enfrentamiento que se prolonga a casi 16 años con un aumento no especificado de tropas y sin un plazo determinado para su retirada. Hacemos una pausa. Pero al regreso, el Caribe en alerta. Poderoso huracán de categoría 3 se moviliza hacia Centroamérica. Los detalles en minutos. Santiago Parada necesita con carácter de urgencia el medicamento Saldiar en tabletas. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0424-166-4492. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que el delito de secuestro en el estado Miranda ha disminuido 13%. Él lo anunció. El anuncio lo realizó durante la activación de un operativo de seguridad en el eje Guarenas-Guatire, donde 500 funcionarios policiales fueron desplegados. Con las acciones que hemos implementado en los últimos meses, ya Miranda comienza un quiebre y en descenso de la incidencia delictiva. Hemos reducido el 13% de los secuestros en el estado Miranda. Era el estado que cubría más del 50% del secuestro de todo el territorio nacional. Hoy estamos instalando un equipo especial contra el secuestro y la extorsión en el estado Miranda, especialmente en esta zona, donde hemos logrado reducir el 45% del secuestro. Es importante también destacar que ha comenzado el quiebre de la reducción de la incidencia del delito de secuestro en el estado Miranda, y también vamos a desplegar un contingente importante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tanto en los valles del Tuy como en el eje de Barlovento, para seguir garantizando la seguridad en los ejes carreteros, y por supuesto la activación de las bandas, las contrabandas de investigación del 6CPC. El 6CPC crea una unidad especial de investigación de homicidio y bloques de búsqueda para buscar a aquellas personas que se encuentran solicitadas por diferentes homicidios en esta importante región. Es por eso que nosotros vamos a seguir haciendo los diagnósticos que sean necesarios. María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio, aseguró que el regreso a clases de cada niño puede costar a las familias venezolanas casi 1 millón de bolívares. Además, señaló que el ciudadano venezolano está destinando cerca de 80% de su sueldo al rubro alimenticio. Según algunos estudios que se han realizado, el venezolano actual está destinando cerca del 80% o más de sus ingresos solo para alimentación. Eso hace mucho más crítico esta temporada, como veníamos hablando de los útiles escolares, porque imagínate, ¿qué va a decidir, qué se decide en una casa? ¿Comemos o compramos útiles? ¿Comemos o nos preocupamos por la educación de nuestros hijos? Ese es el dilema que se está presentando ahorita. Afirmó que el país necesita que se reactive la producción nacional para mejorar el poder adquisitivo de los venezolanos. Pidió al gobierno nacional desmontar el control de cambio. Venezuela lo que necesita
es que se reactive la producción nacional, que nuestros campos se siembren en toda su capacidad, que nuestras industrias no estén funcionando al 30%, que yo pueda decir como comerciante, mira, estos productos que tengo aquí son venezolanos y son hasta de mejor calidad, igual o mejor calidad que cualquier producto importado. ¿Por qué es tan importante esto? Porque al reactivarse nuestra industria nacional, al reactivarse nuestros campos, vamos a tener más fuentes de empleo, más gente trabajando y a nosotros los comerciantes, más gente con poder adquisitivo para comprar en los negocios. O sea, es tan simple como eso. ¿Qué necesitamos? Necesitamos obviamente el desmontaje del control de cambio. Uzcategui considera que aumentar el salario mínimo cada 3 meses trae consigo más inflación y desempleo en el país. Criticó el control de precios del gobierno nacional, ya que a su juicio genera pérdidas para los negocios y provoca la escasez de los productos. El partido Un Nuevo Tiempo propone a José Luis Rodríguez como la mejor opción para la gobernación de Miranda. Manuel Covela con los detalles. Buenas tardes, Manuel, te escuchamos, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. Nosotros de inmediato vamos a conversar con el diputado Luis Emilio Rondón, quien también es dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, quien va a anunciar oficialmente el respaldo de la organización política a José Luis Rodríguez como candidato a la gobernación de Miranda. Sí, nosotros hemos convocado al pueblo del estado Miranda a los efectos de reconstituir nuestro gobierno. Reconocemos que el gobernador Capriles hizo una excelente gestión, pues ahora estamos presentando uno de los mejores alcaldes del país, del municipio Carrizal, José Luis Rodríguez, quien todos lo conocen en el estado Miranda como una carta de triunfo para que el estado Miranda recupere su prestigio a nivel de lo que es el desarrollo económico de la gente. Estamos tocando las puertas de todos los vecinos. Esta es una candidatura que no nació impuesta de ningún cogollo ni de ningún cenáculo, sino que por el contrario surge de las entrañas del pueblo mirandino, que quiere tener mirandinos al frente de sus destinos. Una Miranda digna, que comparta con todo y cada uno de los mirandinos, sin colores políticos, como lo decía Emilio, con toda y cada una de las alcaldías del municipio de Miranda. Aquí no podemos discriminar a ninguno de los alcaldes y a ninguno de los dirigentes que están en la zona. Nosotros queremos gobernar para todos por igual. Queremos reforzar la educación, queremos reforzar la vialidad de cada uno de los mirandinos y de las vías principales del estado Miranda. Queremos reforzar la policía del estado Miranda, que llegue seguridad para todos los mirandinos. Esto es lo que... Tanto del dirigente de Un Nuevo Tiempo, Luis Emilio Rondón, y de José Luis Rodríguez, quien asume entonces la candidatura apoyado por Un Nuevo Tiempo para la gobernación de Miranda. Recuerden que las primarias serán el próximo 10 de septiembre, donde se estarán entonces definiendo los aspirantes en 20 estados del país de la oposición a los comicios regionales. Es la información, sigan por ahora con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Más de 100 familias han resultado afectadas por las lluvias registradas en Cumaná, estado Sucre, la noche de este jueves. Así lo informó Jorge Galindo, el director nacional de Protección Civil. Diana Martínez está en el comando de la Guardia Nacional en Cotiza y nos informa. Diana. Así es, buenas tardes, gracias por el contacto. Galindo informó de la posible instalación de un puente aéreo entre Maiquetía y Cumaná para atender las emergencias que pudieran presentarse. En cuanto al estado Sucre, hemos mantenido una comunicación desde la misma día de ayer, la noche de ayer, con el ciudadano gobernador Edwin Rojas, quien nos ha manifestado sobre las afectaciones en 2 municipios, el municipio Montes y en el municipio Rivero. En el municipio Montes tenemos 120 viviendas afectadas para un total de 143 familias. En el municipio Rivero tenemos 50 viviendas que están afectadas por la pérdida de una tubería de agua potable. Todo esto es debido a las fuertes precipitaciones que se han ocurrido en ese día y al desbordamiento de la quebrada Manguire. Nosotros estamos evaluando y recibiendo la instrucción del comandante presidente para activar hoy mismo un plan de contingencia a través del plan Somos Uno, que comprende una instalación de un puente aéreo entre el que es el aeropuerto de Maiquetía y el aeropuerto de Cumaná para tratar de llevar los insumos que pudieran ser necesarios para todas estas personas. Estas declaraciones fueron brindadas durante un acto de reconocimiento a los 200 funcionarios que participaron en el rescate de los jóvenes extraviados en el Guaraíra Repano. Recordemos que esta operación duró 6 días, del 16 al 24 de agosto. Esta información será ampliada en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Retornamos el pase con ustedes.
Muchísimas gracias, Diana, por tu aporte a esta hora. La Federación Unitaria del Transporte planteó al Gobierno Nacional la creación de empresas sociales para enfrentar los constantes incrementos del pasaje. Así lo informó Reinaldo Ponce, vocero de ese organismo, quien dijo que los transportistas deben respetar la cantidad acordada con el ministro de Transporte. Santiago Gutiérrez con los detalles. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Reinaldo Ponce, quien fungió de vocero de este organismo, dijo que los transportistas no pueden pretender plantear otro aumento en un lapso relativamente breve, porque eso va en perjuicio, lógicamente, del usuario. Toda esta gente que está aquí son trabajadores de transporte, operadores, choferes, listeros, trabajadores, no son propietarios de transporte. Necesitamos trabajo para esta gente, crear las empresas sociales de transporte en cada estado, ojalá en cada municipio. También Reinaldo Ponce hizo una crítica muy concreta a los conductores del transporte público. El gobierno ha repartido 2.600 carros rojos, son los primeros que se paran. Esta Federación Unitaria del Transporte ratificó finalmente su apoyo al ministro del Transporte, al presidente Nicolás Maduro y también a la Asamblea Nacional Constituyente. Esta información será empleada esta noche también en nuestra emisión estelar. Adelante. Gracias, Santiago. Nos toca hacer otra pausa. Pero al regreso venimos con más información. Quédense en sintonía. El niño Steph Plaza necesita con urgencia gastronomía percutánea de 20 o 24 FR marca Maverick Cook. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0414-304-7031. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Jonathan Itriago necesita con carácter de urgencia ceftriaxona de 600 miligramos, vancomicina de 600 miligramos y clindamicina de 600 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0412-099-8173 o 0426-488-8896. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. Como cada 1 de septiembre en la isla de Margarita, miles de fieles devotos acuden a la tradicional bajada de la Santísima Imagen de la Virgen del Valle desde su nicho celestial para estar más cerca de su pueblo y dar inicio a sus festividades. Nelmari Salazar nos trae el reporte. El presbítero de la Basílica Menor Nuestra Señora del Valle, párroco Luis Eloy Serrano, estimó que para el encuentro mariano participen más de 5.000 personas, quienes acuden a venerar a la patrona del oriente del país. Su sagrada imagen, que permanece durante todo el año en el cielo del altar mayor de su basílica, hoy desciende para estar más cerca de sus fieles, para acompañar a los peregrinos, para consolar a los tristes, para dar a cada uno de sus hijos el remedio y el bálsamo de su amor para cada una de nuestras dolencias. Tradicionalmente, la Madre de Dios en la advocación de la Virgen del Valle luce 4 trajes ofrendados por sus creyentes. El primero de ellos durante la bajada, el segundo el 8 de septiembre, día de su cumpleaños, el tercero en la octava de sus fiestas y el cuarto cuando vuelve a su camarín principal el 8 de diciembre. Para el día de hoy va a estrenar un hermoso traje donado por la señora Melissa González, el señor Ángel Peña. Es un traje confesionado que tiene como alegoría principal la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Recordamos justamente que la función de María es llevarnos a Jesús por María. Y adornado también por unos querubines, un traje muy sublime, muy hermoso que la Virgen va a lucir para esta ocasión tan especial. En las festividades en honor a la Virgen Marinera, lo más importante es mantener un espíritu de fe y demostrar un comportamiento respetuoso dentro y fuera del templo en donde reposa la Santísima Imagen. Desde la isla de Margarita, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. Bien, comenzamos nuestro recorrido internacional en Japón, donde el gobierno solicitó a China que coopere en la adopción de nuevas sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Corea del Norte.
Japón rechazó el lanzamiento de un misil que sobrevoló parte de su territorio esta semana. El ministro de Asuntos Exteriores, Taro Kono, insistió en la importancia de reforzar la presión internacional sobre el régimen de Pyongyang, el cual, a su juicio, viola constantemente las resoluciones de la ONU. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que Rusia no busca una confrontación con Estados Unidos, pero insistió en que las relaciones bilaterales solo mejorarán si ambas partes colaboran. Lavrov precisó que Moscú responderá con dureza todas las acciones de Estados Unidos en contra de su país. La Corte Suprema de Kenia anuló este viernes las elecciones presidenciales del pasado mes de agosto tras determinar que hubo irregularidades en el recuento de votos, tal y como denunció el candidato perdedor Raila Odinga. Autoridades han ordenado repetir los comicios en un plazo de 60 días. En India ascendió a 33 la cifra de muertos tras el derrumbe de un edificio en Bombay ocurrido durante la mañana del jueves, el cual también ha dejado 16 heridos. Autoridades continúan las labores de rescate entre los escombros y mantienen la investigación para esclarecer las causas del suceso. El ciclón Harvey, que causó 35 muertes y dejó más de 32.000 damnificados en Houston, se ha movido hacia el noreste de Texas, donde se encuentra la frontera con Luisiana. Beaumont es la ciudad más afectada al estar completamente anegada y tener interrumpido el suministro de agua potable, según informó el jefe de bomberos, Brad Pennison. Irma se mantendrá como un poderoso huracán de categoría 3 durante todo el fin de semana, cuando se espera llegue al Caribe, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Irma, que en menos de 24 horas pasó de tormenta a huracán de magnitud moderada, solo ha sido superado hasta ahora por Harvey en Texas. Las intensas precipitaciones que se han registrado en Ciudad de México desde el miércoles han afectado varias regiones. Las inundaciones han impedido que funcione el servicio de tren. Además, el aeropuerto de la capital ha tenido que cancelar 18 despegues y desviar 150 aterrizajes por el mal tiempo que mantiene la alerta roja. Las FARC informaron este viernes que su partido político será identificado como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la decisión que les permitirá mantener las siglas con las que fueron reconocidos en sus más de 50 años como guerrilla, fue aprobada con 628 votos a favor y 264 en contra. Nueva pausa en su noticiero Venevisión. En breve, deja los escenarios. Don Omar se despide con conciertos. Los detalles con Carielis Cuadros en solo minutos. Siempre apareces en mi camino, hagamos esto realidad. Confieso que me gustas. El señor David Vázquez necesita con urgencia Lamictal en comprimidos de 100 miligramos y Cesaren en cápsulas de 150 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse por los teléfonos 0412-681-4375 o 0412-430-7463. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión. Amigos, iniciamos los deportes con fútbol porque este jueves la Selección Nacional de Fútbol empató sin goles con su par de Colombia. Este duelo fue válido por la 15ª jornada de eliminatorias al Mundial Rusia 2018. En un partido que usted disfrutó en la pantalla de Venevisión, la selección colombiana llegó al arco primero cuando Radamel Falcao cabeció, pero el arquero vinotinto Wilker Fariñas evitó el gol. Por su parte, la Vinotinto estuvo cerca de abrir el marcador con Joseph Martínez, quien estrelló el balón en el travesaño tras un fuerte remate fuera del área. Con este resultado, Venezuela suma 7 unidades, mientras que Colombia llega a 25. Nos vamos a Montevideo, donde la selección de Uruguay y la de Argentina protagonizaron una nueva edición del Clásico de La Plata. Esta vez los equipos igualaron a 0 y se mantienen en una lucha muy ajustada en la clasificación. Los uruguayos ocupan temporalmente el tercer puesto con 24 puntos y Argentina se mantiene en el puesto de repechaje con 23 unidades.
Y cerramos los deportes con tenis porque el suizo Roger Federer sufrió más de la cuenta para meterse a la tercera ronda del US. El número 3 del ranking mundial tardó 3 horas y 11 minutos para imponerse al suizo Michael Jusny por un ajustado 6-1, 6-7, 4-6, 6-4 y 6-2. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con el Miss Venezuela 2017. Nuestro querido zar de la belleza, Osmel Sousa, presentó a las 24 candidatas que participarán en esta edición. Este viernes 1 de septiembre, en una edición especial de portadas, Osmel Sousa, presidente de la organización Miss Venezuela, dio a conocer las 24 candidatas seleccionadas para competir en el Miss Venezuela 2017, que se realizará el próximo 9 de noviembre. Luego que 187 jóvenes visitaran la Quinta Rosada, fueron preseleccionadas 40 señoritas que no solo destacaron por su belleza, sino también por su preparación, talento y sensibilidad social. El zar de la belleza tuvo la tarea de presentar oficialmente las 24 finalistas y el panel desarmó la tramoya. Aprovechó para indagar más sobre sus vidas, conocer sus personalidades y aspiraciones. A partir de ahora, ellas comenzarán los entrenamientos y las clases con el staff de la organización y nosotros estaremos muy pendientes de todos los preparativos rumbo a la noche más linda del año. Seguimos con más noticias. Después de 15 años de carrera musical, Don Omar anunció que se retira de los escenarios. En un comunicado emitido por la compañía que representa al cantante, se informó que Don Omar se despide de los escenarios con una gira que lleva por nombre Forever King The Last Tour, la cual comenzará en Puerto Rico. También se pudo conocer que el reggaetonero pidió que las entradas tuvieran un costo muy bajo por la situación que atraviesa el país. Él quiere regalarle a su público la oportunidad de estar juntos en esta serie de conciertos muy significativos. Asimismo, no se conocen las razones que motivaron al intérprete a detener su carrera. Es el turno de Madonna. Ella se mudará a Lisboa para que su hijo mayor entre en un equipo de fútbol. La prensa local precisó que la reina del pop eligió vivir en la capital portuguesa para que David Banda, su hijo mayor, se incorpore al centro de formación del Benfica. Tras haber pasado una prueba en primavera, el chico forma parte de las categorías jóvenes del club y vivirá en la academia hasta que empiecen las clases en el Liceo Francés de Lisboa. Recordemos que Madonna es la primera fanática de David y siempre comparte por sus redes sociales la pasión de él por el fútbol. Seguimos con Kim Kardashian y el penoso secreto que reveló. La socialite estuvo en una entrevista con Ryan Seacrest y confesó que a su hija Nor no le agrada a su hermano Zayn. Kim dijo que pensó que ella, por ser la mayor, estaría acostumbrándose al pequeño y que solo sería una etapa, pero que realmente le preocupa porque sigue siendo así. Contó que Nor prefiere actividades sin niños y que Zayn le gusta imitarla. Entonces, en ocasiones, ella se siente muy mal por sus hijos. Cerramos con Miley Cyrus, quien ya no es una persona explosiva. Con la llegada de su nuevo disco, Miley se está mostrando más serena y en armonía. Sus letras también reflejan madurez y la búsqueda de un lugar feliz. El sencillo Younger Now da a entender que está en un proceso de crecer y abrazar su pasado. Ella aseguró que no se arrepiente de todas las etapas por las que pasó y que está a gusto porque todo eso forma parte de su vida. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Cari. Y al regreso en Entrevista Venevisión, nuestra compañera Endrina Yepes estará conversando con José Manuel Vázquez, candidato a la gobernación de Guárico por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso será al regreso, los esperamos.
Keisariz Carrullo necesita con urgencia Kepra o Copodex de 500 o 1000 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0424-264-8974 o al 0414-259-3380. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, José Manuel Vázquez, candidato a la gobernación del Estado Guárico por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andreina. Interesantes temas que analizar, sobre todo la geopolítica de Venezuela, todo lo que está ocurriendo en el escenario internacional y el impacto que tiene Venezuela, y esto en medio de un escenario preelectoral. ¿Cómo vislumbra esta campaña en el escenario actual? Sí, efectivamente, la posición del gobierno de los Estados Unidos, que crea cada día más disturbios, sobre todo en el análisis político para con nuestro país. Se ve la desesperación en este momento de dicho gobierno con las últimas medidas tomadas. No es casualidad de que en las elecciones del 2015 la guerra económica profundizada para un momento electoral, y ahora, como estamos en vísperas de unas elecciones regionales, vuelve a atacar insistentemente al gobierno de Estados Unidos, aliado a los intereses de dirigentes de la oposición que todos conocemos. Yo creo que enmarcado en eso hay una diferencia del 2015 ante unas elecciones que puedo reconocer nos agarraron a nosotros, los del Proyecto Revolucionario, con descuido en el tema de organización. Ahora hay un pueblo que ha estado allí, que tiene una organización a través, por ejemplo, de los comités locales de abastecimiento y producción, que es parte del sistema de distribución de nuestros alimentos. ¿Qué quiere el gobierno de los Estados Unidos? Ahogarnos financieramente. Todas estas medidas con un norte no solo de apoderarse de nuestras riquezas, como el petróleo, de desestabilizar nuestro proyecto y algo más importante, de que todas estas riquezas sean entregadas como siempre ellos lo han querido. Hoy tenemos un pueblo claro, con conciencia, con organización, que estoy seguro que esas estrategias no le van a funcionar para las elecciones venideras ahora en octubre. Para muchos analistas en materia económica y distintos voceros de la oposición venezolana, el argumento de la guerra económica y de las sanciones de Estados Unidos parecieran ser una excusa para justificar la ineficiencia del Ejecutivo Nacional en políticas económicas. Siendo autocrítico, ¿qué falta por hacer en materia económica y qué es lo que queda pendiente por parte del Ejecutivo Nacional? Bueno, fíjate, el presidente Nicolás Maduro ha venido planteando dentro de todo lo que es el proyecto de gobierno, la agenda económica, los motores de desarrollo, aliados con toda y cada una de la regionalización en cada una de la producción de los estados, va a permitir que nosotros no solo hemos estado luchando contra la guerra económica, o algunos, como tú acabas de decir, que quizás tienen la duda, pero aquí hay elementos fundamentales que inciden sobre este tema del desequilibrio económico. O es mentira, por ejemplo, la desvalorización monetaria a través del dólar que es manejado desde los Estados Unidos. O es mentira el contrabando de extracción. O es mentira, por ejemplo, el bachaqueo que tenemos nosotros con la de la parte no acelerada del tema de la producción. Yo creo que son elementos que van convergiendo allí desde el punto de vista aliado a esta estrategia que sin duda alguna incide. Fíjense cuando líderes de la oposición le dicen a muchos países, líderes de la oposición le dicen a otros países de gobiernos que sin duda alguna están en contra de nuestro proyecto, de que incidan sobre la desestabilización. ¿Y parte cuál es? En el tema económico. Pues nosotros hemos venido dando pasos fundamentados en el aspecto político. Allí hemos venido nosotros teniendo grandes conquistas también en el aspecto social. ¿Y en materia económica qué es lo que ha faltado? Sí, creo que parte de ello es que nos acostumbrado a la renta petrolera. Yo creo que siempre dependimos de esta renta petrolera para el tema de la producción. El presidente Chávez decía, no vamos a ser independientemente soberanos hasta tanto no logremos la independencia económica. ¿Qué creo que viene ahora? La Asamblea Nacional Constituyente, dentro de los objetivos estratégicos, aparte de la paz, está dentro de la propuesta construir un nuevo modelo económico postpetrolero. Es decir,
que vayamos a la producción, que podamos nosotros producir nuestros propios alimentos. Y eso tiene que ser fundamental. Para nosotros decir, somos libres, soberanos, independientes, la autosustentabilidad con los productos básicos. Y Guárico en ello tiene fundamento importante en esta incorporación al desarrollo nacional. En materia de producción, ¿cuál pudiera ser el balance de la entidad a través de los recorridos que pudiera haber realizado en el Estado? Porque existen muchas deudas en el pueblo de Guárico, sobre todo en materia de vialidad, de producción, de crisis económica que es muy aguda en algunos sectores. ¿Cuál es el planteamiento que tienen en ese sentido y cuál es el balance que hay hoy? Sí, las mismas complejidades políticas y la situación económica ha permitido que nosotros en Guárico, como tú lo acabas de plantear, existen algunas debilidades allí en el tema de producción. Yo he dicho, el presidente Maduro ha insistido de que dentro de los motores de la revolución, de los 15 motores, Guárico tiene al menos 5 en incidencia. El agrícola, el industrial, el minero, el turismo y el de la economía comunal, que es la organización del poder comunal. Guárico hace unos años tenía como índice de ser uno de los primeros estados en el cual tenía primer estado productor de maíz, el primer estado productor de sorgo, el tercer estado productor de ganadería. Es decir, que dentro del complemento de la producción, esos niveles lo alcanzamos. Yo he venido dando el ejemplo, es como que si un atleta obtiene una medalla de oro, ya él puede obtener otras medallas de oro en competencia. Yo le he dicho al pueblo guariqueño que si nosotros llegamos a tener esos niveles de producción, que por múltiples complejidades, que ya tú lo mencionabas, nosotros podemos llegar a tener en Guárico, y es nuestra propuesta, junto al gobierno nacional, a la agenda económica, a los motores de desarrollo, de elevar al máximo la producción en nuestro estado. Claro, hay otros elementos, porque si yo le digo al productor, vamos a la siembra, vamos al campo, al mediano, al pequeño y al grande productor, hay otros aspectos que están incluidos en ese desarrollo integral. La vialidad, que es fundamental, la vialidad extraurbana, la vialidad agrícola. ¿En qué ha fallado en ese sentido la gestión en Guárico cuando se ha tenido alianza entre los gobernadores que son oficialistas y el Ejecutivo Nacional? ¿Por qué no ha habido una respuesta concreta en ese sentido? Yo no lo veo en el concepto de la falla, creo que más bien de la debilidad por la misma situación económica, una inflación inducida que agotó los presupuestos sobre elementos y aspectos de una de las vialidades más grandes que tiene el país. Guárico tiene cerca de 16.000 kilómetros de vialidad entre sus troncales, carreteras, sin contar con la vialidad agrícola, que es fundamental para el desarrollo estratégico de esa producción. Yo creo que esta situación, complejidades en el tema inflacionario, han permitido que muchas carreteras troncales, a pesar de los esfuerzos, de las inversiones que se han hecho, porque se han hecho inversiones. Yo te podría decir, en este momento, hay una carretera que es importante al oriente, entre El Socorro y Santa María. El presidente Nicolás Maduro aprobó 8.000 millones de bolívares. Hace unos años, con 8.000 millones de bolívares, podíamos nosotros asfaltar casi la mitad de los 16.000 kilómetros cuadrados. Y ahora solamente es un tramo de casi 90 kilómetros. Entonces, esa complejidad económica ha incidido en la inversión. ¿Qué estamos planteando nosotros? En la prioridad de la recuperación para la vialidad necesaria, pero también en la vialidad agrícola, que es elemento en el cual los productores en este recorrido que hemos hecho en el estado Guárico nos han hecho la solicitud. Pero también van otros elementos integrales. El tema de la seguridad, que sigue siendo fundamental para todo. Productor, cuando yo le pido allá al municipio, cuando regionalizamos lo que es el potencial de ese municipio, las solicitudes han ido, sí, José, sí, alcalde, en este momento soy alcalde del municipio, candidato, pero tengo una responsabilidad también en el municipio exterior de Camagüey. Me dicen, sí, yo quiero ir a producir, nosotros queremos sembrar, pero necesitamos la seguridad rural, necesitamos la seguridad del campo, necesitamos la seguridad en la ciudad. Nosotros hemos venido planteando, aparte de los avances que se tienen en el Estado, de compactar, de articular, es necesario, es fundamental entre el gobierno nacional, los organismos de seguridad del gobierno nacional, los organismos de seguridad del gobierno regional y los organismos locales de seguridad, junto al pueblo, a través de 3 elementos, rápidamente te lo digo, la seguridad preventiva que es necesario, no solo con el policía en los patrullajes, sino también la misma educación, la cultura, el deporte, para entretener a nuestra juventud y para que ese desarrollo integral vaya apropiándose de ese ciudadano. La seguridad represiva, que es cuando se comete el hecho, y la seguridad jurídica, que es una vez que se detiene al delincuente con la justicia. Si estos 3 elementos y aspectos, bien planificados, concentrados,
nosotros no le vamos a ver eficiencia al tema de la seguridad. Y el Gobierno Nacional ha venido planteando, a través del ministerio correspondiente, de la integración de todos estos programas y proyectos que nos permitan compactar, pero algo más importante, el pueblo, la participación del pueblo organizado. Allí, en el territorio, en el Consejo Comunal, en la comuna, en las asociaciones de la red de productores asociados y libres, en las asociaciones de productores. ¿Cómo lograr la participación de los sectores populares en un escenario de tanto descontento económico como el que se vive actualmente en Venezuela? ¿Cuál piensa usted es la principal motivación cuando la gente está teniendo dificultades para comprar alimentos, medicinas y elementos básicos para poder vivir? Mira, hay dos cosas. Una es la parte mediática y comunicación que quizás ha creado una percepción que si existe, de verdad existe, porque yo vengo de allá, de las calles, de jugar en una cancha, de estar en un potrero, de estar en una finca. De allí vengo yo. Sí existe la percepción, pero mira, en este momento, y yo le digo al país y al Estado Guárico, nos hemos encontrado con un elemento que hace años atrás no lo tenía el pueblo, que es la conciencia. Hace unos días estuvimos por allá en Espino, en el municipio Infante, y uno se sorprendía cómo personas humildes le decían, sí, José, no hace falta esto, tenemos problemas con la vivienda, tenemos problemas con la carretera, tenemos problemas con los alimentos, pero entendemos que este es un bloqueo, entendemos que nos quieren ahogar para salir de nuestro proyecto revolucionario. Esa madurez, esa conciencia nos permite a nosotros más aún la responsabilidad con ese pueblo. Y nosotros estamos planteando que el sujeto histórico de nuestro proyecto es la organización del poder popular. Y para ello, toda nuestra planificación de gobierno, que sea desde el Consejo Comunal, de la organización del poder popular que tenemos, hacia la direccionalidad local, regional y nacional. ¿Cómo trascender de esa parte demagógica de la política a los hechos concretos que pudieran impactar al Estado Guárico? Sí, bueno, una cosa es quizás un grupo de candidatos o candidatas que vayan por los municipios a ofrecer cuando no tienen el conocimiento experto de las funciones públicas. Yo he dicho, nosotros vamos a tener una unidad de gobierno en lo nacional, por supuesto en lo regional y con las localidades que estén dispuestos al proyecto de gobierno. Hay aquellos que divergen. Ahora, allí está centrado la experiencia que podamos tener. Hablarle con claridad al pueblo, hablarle con sinceridad, y más allá apartar esa demagogia cultura de los años anteriores de hacer política. Hoy el pueblo se siente más contento y feliz. Y yo le he dicho, nosotros venimos a hacer más y a ofrecer menos, con proyectos claros, porque sí lo hemos podido nosotros lograr. Cuando, un ejemplo, Endrina, cuando yo le digo allá en Miranda, que nosotros en el municipio Miranda del Estado Guárico, en Calabozo precisamente, fuimos el primer productor de arroz de Latinoamérica, donde llegamos a sembrar en 2 ciclos cerca de 90.000 hectáreas. Ahora nosotros podemos hacerlo, podemos lograrlo, y esa es una de nuestras propuestas. Bueno, agradecemos su presencia en el estudio, José Manuel Vázquez, candidato a la gobernación del Estado Guárico por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Gracias, Endrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Que tengan todos buen fin de semana y recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos. Hasta el lunes.